Vayan al templo, vayan frecuentemente, vayan con su familia y por su familia, vayan y ayuden a otros a ir también. Nueva semana. Nuevo Ven Sigue Más. Perfecto. Hoy seguimos en Salmos, en la semana de agosto 15 a 21. Y quisimos hablar, como hemos estado hablando de la adoración, quisimos hablar hoy específicamente de la importancia de adorar en los templos. Sabemos que las canciones y la poesía de Salmos nos muestra el asombro que podemos tener para Dios y su plan. Y todo eso podemos sentir en el templo. Y recientemente lanzamos un episodio en Ven Sigue Más donde también hablamos de la importancia de los templos, pero hoy queremos enfocarnos en la adoración que hacemos dentro de estos lugares tan sagrados. Y como siempre vamos a empezar con la respuesta de las redes. Y tenemos a John Paul. La respuesta que dio fue para cumplir doctrina y convenios 59, 9 y 10. Y esa escritura dice: y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo, porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Y es muy cierto, Elder Bernard en un discurso habló de que tenemos un lugar y un tiempo designado para adorar a Dios. Y en ese discurso él dijo: inicialmente podríamos pensar que los propósitos principales de santificar el día de reposo y de asistir al templo están relacionados, pero son diferentes. No obstante, yo creo que esos dos propósitos son precisamente los mismos y actúan juntos para fortalecernos espiritualmente como personas y en nuestro hogar. De todos los lugares de adoración, los templos son los más santos. Un templo es literalmente la casa de Jehová, un espacio sagrado que se ha apartado de forma específica para adorar a Dios y para recibir y recordar sus preciosas y grandísimas promesas. El objetivo principal de la oración en el templo es participar de las ordenanzas y aprender sobre los convenios, recibirlos, recordarlos y renovarlos. En el templo pensamos, actuamos y nos vestimos de manera diferente que en otros lugares que tal vez frecuentemos. Tengan en cuenta que el día de reposo y el templo son un tiempo sagrado y un espacio sagrado, respectivamente, que se han apartado de forma específica para adorar a Dios y a fin de recibir y recordar las preciosas y grandísimas promesas de Él a sus hijos. Según lo ha instituido Dios, los propósitos principales de esas dos divinas fuentes de ayuda son exactamente las mismas: centrar potente y repetidamente nuestra atención en nuestro Padre Celestial, en su Hijo unigénito, en el Espíritu Santo y en las promesas relacionadas con las ordenanzas y los convenios del Evangelio restaurado del Salvador. Entonces me encanta cómo él hace ese énfasis, ¿no? Esos lugares están designados con el mismo propósito de centrar potente y repetidamente nuestra atención en Jesucristo y en Dios, en sus promesas, en el Espíritu Santo. Y me hace pensar también en esa cita que dio presidente Nelson de que nuestra felicidad en la vida no está relacionada a nuestra situación, sino a nuestro enfoque. Entonces acá el Bernard está diciendo, bueno, el templo y los lugares de adoración están para tornar nuestro enfoque en Jesucristo y eso nos puede hacer realmente felices. Y nos recuerdan todas las promesas, todas las cosas que nosotros podemos recibir en esta y en la vida eterna, ¿no? También escuchamos de Kevin Ignacio, quien dijo: para recordar los convenios que hicimos, o si no hicimos convenios, para prepararnos para ellos. Y también recibimos otra respuesta de Sebastian Dorman, que yo creo que es un poco relacionado con eso. Recordamos a nuestros antepasados, cumplimos ordenanzas divinas. Y creo que es simplemente eso. En el templo, más que nada, hacemos convenios y efectuamos ordenanzas para esos convenios, para nosotros o para personas al otro lado del velo. Entonces, estos convenios deben tener un rol en nuestra adoración, ¿verdad? Porque lo mismo en la iglesia, renovamos los convenios que ya hemos hecho. Elder Gong dio un discurso en cuanto al pertenecer al convenio. Me encanta esa frase, pertenecer al convenio. Y dijo: pertenecer al convenio es hacer y guardar promesas solemnes con Dios y los unos con los otros mediante ordenanzas sagradas, las cuales invitan a que el poder de la divinidad se manifiesta en nuestra vida. Cuando ofrecemos todo lo que somos al convenio, podemos llegar a ser más de lo que somos. Pertenecer al convenio nos brinda un lugar, una historia y la capacidad de llegar a ser, produce fe para vida y salvación. Cuando queremos cambiar para bien, como dijo alguien, dejar de ser desdichados y ser felices siendo felices, nos volvemos receptivos y aceptamos dirección, ayuda y fortaleza. Por convenio podemos llegar a pertenecer con Dios y a una comunidad de creyentes fieles y recibir las bendiciones prometidas en la doctrina de Cristo ahora mismo. Buenísimo.
Gabriela González nos dijo, porque podemos recibir conocimiento y fortaleza espiritual. Y me gusta porque las palabras concuerdan mucho con una cita del presidente Nelson que dio recientemente, que dijo, el templo es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual porque el Salvador y su doctrina son la esencia misma del templo. Todo lo que se enseña en el templo mediante la instrucción y el espíritu amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Sus ordenanzas esenciales nos unen a Él mediante convenios sagrados del sacerdocio. Luego, al guardar nuestros convenios, Él nos inviste de su poder sanador y fortalecedor. Y cuánto necesitaremos su poder en los días venideros. Y un comentario que quería hacer, relacionado también a una escritura en Doctrina y Convenios, que dice que el poder de la divinidad, el poder de Dios, se manifiesta a través de las ordenanzas y los convenios. Y el lugar donde hacemos las ordenanzas y convenios más sagrados, más altos, es el templo, ¿no? Ujú. Y creo pensando en eso hemos hablado mucho y sabemos que es importante ir al templo, pero tal vez algo en que podemos meditar es si nuestra asistencia al templo tiene la intención de adorar a Dios y poner nuestra atención a Dios, Jesucristo y su plan. Y citando un poco a Elder Bernard otra vez, dijo, el Evangelio es mucho más que una rutinaria lista de verificación de diferentes tareas a efectuar. Más bien es un magnífico tapiz de verdades bien coordinado y entrelazado, diseñado para ayudarnos a llegar a ser como nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo, incluso participantes de la naturaleza divina. Entonces yo creo que es importante que asistimos al templo con la intención, ¿verdad? De una verdadera intención de fortalecernos espiritualmente, comunicarnos con Dios, recibir revelación y adorar más que nada a Dios y a Jesucristo. Y llegar a desarrollar ese hábito de ir para adorar a Dios, para recordarlo, para tener gratitud hacia las bendiciones que tenemos. Creo que está bien, ¿no? Porque también el templo está como ese lugar donde podemos ir para olvidarnos de todos nuestros problemas, para olvidarnos del mundo, para permanecer sin mancha, como dice la Escritura. Y entonces, sí, está bien que vayamos como para sentir sanación, para buscar más guía, para, como siempre, buscar algo por nosotros, pero también es muy importante que vayamos también con ese sentido de adoración también. No siempre pidiendo algo, pero también con un espíritu de gratitud, con un De espíritu dar de algo. recibir y de dar algo también, ¿no? Y presidente Nelson dijo, si la distancia, los problemas de salud u otras limitaciones les impiden asistir al templo durante una temporada, como lo que pasó durante la pandemia o por enfermedades o lo que sea, los invito a fijarse un tiempo regular para repasar en la mente los convenios que han hecho. Si todavía no les gusta ir al templo, vayan con más frecuencia, no menos. Esa frase me encanta, porque es muy normal. La primera vez que yo fui al templo, no es que no me gustaba, pero es algo nuevo, Es ¿no? muy Es nuevo. algo que uno tiene que desarrollar ese hábito de ir y también ir solo a veces es un poco difícil. Entonces, entiendo lo que se refiere el presidente Nelson, pero él dice, no vayan menos, vayan más. Y es muy cierto, porque cuando uno empieza a ir más, empieza a entender más el propósito, empieza a acostumbrarse más a los símbolos, empieza a entender más, empieza a ser más receptivo al espíritu que hay ahí dentro del templo. Y él dice, permitan que el Señor mediante su espíritu les enseñe y los inspire allí. Les prometo que con el tiempo el templo se convertirá en un lugar de seguridad, consuelo y revelación. Y el elder Ken Richards dijo, vayan al templo, vayan frecuentemente, vayan con su familia y por su familia, vayan y ayuden a otros a ir también. Y solo mi comentario final es que es muy importante que vayamos, tanto como hicimos ese énfasis en la oración en la iglesia. Después de la pandemia creo que muchos nos hemos dormido un poco en cuanto a la importancia y la relevancia que tiene la adoración en la iglesia y en el templo, pero es de vital importancia que sea un hábito, que vayamos frecuentemente. Está bien que tuvimos una pandemia que probablemente hizo que sea más difícil para muchos, pero en la medida de nuestras posibilidades tendríamos que tratar de hacerlo tan frecuentemente como podamos. Sí. Y un comentario personal también. He notado, porque antes de la pandemia uno podía ir al templo nomás sin cita, ¿verdad? Sin tener que fijar una cita en línea. Después de la pandemia tuvimos que ir en línea y fijar una cita. Y al principio me sentí como que como medio como era más trabajo para ir al templo. Pero ahora me siento mejor
como fijando cita, que tengo una cita al templo esta semana y puedo mirar adelante con esperanza que voy a ir al templo y voy a poder adorar a Dios. Y ha cambiado mucho mi intención ir al templo. Y bueno, para terminar con una escritura de Salmos, en capítulo 84, y vamos a leer versículos 1, 2 y 10. Dice: «Cuán amables son tus templos, oh Jehová. Mi alma anhela los templos de Jehová y aún desfallece por ellos. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo, porque mejor es un día en tus templos que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad».